Hola, bienvenidos jóvenes de tercero, cuarto y quinto de secundaria a nuestra cuarta y última sesión diagnóstica de la experiencia de aprendizaje cero que lleva por título Determinamos el área y volumen de los cajones de cultivo presentes en nuestros huertos de plantas medicinales. Nuestro propósito: evaluar nuestros aprendizajes del año anterior respecto a establecer relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales, asociando estas relaciones y las representa con formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos y propiedades de volumen, área y perímetro. Expresar con dibujos construcciones con material concreto y con lenguaje geométrico. Su comprensión sobre las propiedades de los prismas, así como su clasificación, para interpretar un problema según su contexto. Seleccionar y adaptar estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el área y el volumen de prismas. Plantear afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos y formas geométricas. Observemos las imágenes. Podemos ver 4 productos: el limón, el ajos, la miel y el quión. Y debajo una señora, una curandera, que manifiesta acerca de cómo podemos elaborar medicina natural. Recuérdense que estos productos tienen mucho que ver con medicamentos convencionales para el alivio y curación de enfermedades respiratorias. Observemos formas de autocultivo. Podemos observar en la imagen macetas, en las cuales tenemos plantaciones. Observan esas cajas de plástico, cajas de madera, macetas de plástico, de barro, que nos pueden servir para cultivar plantas. En este caso específico, plantas medicinales. Por ejemplo, ¿qué forma tienen estas cajas? Están elaboradas con madera. Si recordamos, tienen la forma de un prisma o paralelepípedo. El tema de hoy tiene que ver con los elementos y propiedades del prisma. Luego de observar el video responde: ¿qué formas pueden tener los cajones de cultivo de plantas medicinales presentes en nuestros huertos? Recordar que este es un proyecto. ¿Qué tipos de prismas conoces? Pueden revisar sus cuadernos de años anteriores. Recuerda, un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas e iguales, llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Veamos un ejemplo en el cual emplearemos los prismas. La familia Reyes decide construir sus cajones de cultivo de plantas medicinales para cuidar la salud tanto de la familia como de la comunidad, porque está incentivando al resto de la población a tener buenas prácticas en beneficios de la salud pública. Si el cajón de cultivo debe tener 200 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 21 centímetros de profundidad, ¿qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón de cultivo? ¿Y qué cantidad de tierra necesitarán para llenar el cajón? Solución. De acuerdo a los pasos. Vamos a utilizar el método de Polya. Primero comprenderemos el problema. Necesitamos construir cajones de cultivo. Como tienen 3 dimensiones, se trata de un prisma rectangular. Y las medidas son 200 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 21 centímetros de profundidad. Concebimos una estrategia de solución. La propuesta es usar propiedades del prisma para determinar el área lateral, el área total y el volumen del prisma.
Usemos nuestra estrategia. Graficamos de acuerdo a las medidas y colocamos los vértices. Convertiremos las medidas de centímetros en metros dividiendo entre 100. Por lo que en metros las medidas serían 2 metros de largo, 0,75 metros de ancho y 0,21 metros de profundidad. Observen la imagen contigua y acá tienen las medidas, el largo, el ancho y el alto o profundidad. Ahora calculemos el área de las cuatro caras laterales juntas. Recordemos de que el área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Expresado en fórmula nos quedaría así. Luego, recordemos que nuestra caja tiene las dimensiones de 2 metros de largo y 0,75 metros de ancho. Es decir, tiene forma de rectángulo, por lo que sus lados opuestos son iguales. Por eso sería 2 más 0,75 más 2 de la cara que está al fondo, más 0,75 de la cara lateral. Esto multiplicado por 0,21, que viene a ser la altura. Resolviendo tenemos área lateral es igual a 5,5 por 0,21, que nos da 1,155 metros cuadrados. Luego calculamos el área de la base inferior, es decir, esta parte interna. Tendríamos el área de la base es largo por ancho, multiplicando 2 por 0,75 tendríamos 1,5 metros cuadrados. Es decir, ya tenemos el área de la base y el área de las cuatro caras laterales. Ahora, el área total es la suma del área lateral y el área de la base. Vamos a recordar algo. Como es un cajón de cultivo, nuestra caja no tiene tapa, porque en la parte superior es donde van las plantitas. Entonces, nuestro prisma, que debería tener dos bases, en este caso solamente tiene una, ya que no podemos tapar la parte superior. Es por eso que la fórmula me queda como área lateral más el área de una sola base, que es la base inferior. Abreviando la fórmula, resolvemos. Área total sería 1,155 metros cuadrados, que me salió la superficie del área lateral, más 1,5 metros cuadrados, que me salió la base. Resolviendo esto me dice de que el área total es 2,655 metros cuadrados. Luego, el volumen de un prisma rectangular es el producto de sus tres dimensiones, largo por ancho por alto o profundidad. En este caso, para nosotros va a ser profundidad de la caja de cultivo. Resolviendo con la fórmula, reemplazando valores, es 2 por 0,75 por 0,21, que son las medidas de nuestro prisma. Eso me da un volumen de 0,315 metros cúbicos. Ahora resolvamos el reto de esta sesión. María regala a su padre un bestseller por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapas duras que tiene forma de prisma rectangular, siendo sus medidas 18 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. Si sabemos que al envolverlo, un 10% del envoltorio queda oculto por sí mismo, ¿cuál es la cantidad de papel de regalo empleada? Esta imagen es referencial con las medidas del bestseller. Siguiente. ¿Cuántos peces pequeños o medianos se pueden introducir en un acuario cuyas medidas interiores son 85 por 65 por 70 centímetros? Se recomienda introducir a lo sumo un pez mediano o pequeño cada 4 litros de agua. Aquí vamos a utilizar esta equivalencia. 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Tenemos aquí una imagen referencial de la pecera o acuario. Y por último vas a elaborar el modelo de un cajón de cultivo, determina el área que se necesita para construirlo y calcula el volumen de tierra que se puede contener, construye el molde que permita resolverlo
y utiliza material reciclable, como por ejemplo una caja de cartón que ya no utilices. Una vez que has completado las actividades, deberás llenar esta tabla en tu cuaderno. Criterios. Identifiqué las características de los objetos tridimensionales con el prisma, elaboré plantillas sobre el desarrollo del prisma y sus elementos, seleccioné estrategias para calcular el área y volumen y por último justifiqué sus procedimientos con ejemplos. Marca con una X si lo hiciste completamente. En caso de marcar en no lo hice o lo hice parcialmente, deberás escribir en necesito mejorar en el aspecto que no te permitió completar la actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Permiso.